Sin hablar de la iniciativa, de algunos puntos, porque a veces solo que leemos el titular, sobre todo los que pagamos el impuesto de circulación, y por ahí no advertimos la letra chica, ¿verdad? La pequeñita, la que no se ve, de algunas cosas que se pueden dar y que es bueno marcar dentro de esta iniciativa. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, de lo que hemos escuchado y leído, sacaremos 2 o 3 cosas importantes que considero que la teleaudiencia debe de conocer. Primero, esta ley de regularización tributaria, que entendemos que así le quieren poner el nombre. El primer gran capítulo contiene una condonación parcial de impuestos no pagados. Esto para todo aquello que haya sucedido del 1 de enero del año 2002 para atrás. Esto es una incongruencia. Hay que recordar que el partido de gobierno y muchos de sus funcionarios firmaron la propuesta del acuerdo fiscal, el gran acuerdo, donde se prohibían este tipo de cosas, pero hoy la proponen. Esta condonación estaría solo vigente 3 meses, no es para todo el año. En los primeros 2 meses habría una condonación de hasta 10% y el último mes del 5%. No incluye el IVA. Los adeudos del IVA no los va a incluir. Esto es para impuestos nacionales y de comercio exterior, pero sin el IVA. Entonces, ese tema habrá que analizarlo bastante, de lo que va a significar realmente en un beneficio de un aumento de recaudación. No nos olvidemos que el gobierno anterior, en el 2011, hizo algo similar. Exactamente. Entonces, eso es lo que uno no llega a entender. Pues si en el 2011... el resultado de lo que pasó también. Claro, hubo un aumento, porque mucha gente voluntariamente fue, pero esta vez es para un periodo bastante corto. Entonces, aquí hay una situación que habrá que analizar. Y el otro gran tema es la reducción temporal del impuesto de circulación de vehículos, pero solo para vehículos terrestres. No aplica para el resto de vehículos, solo terrestres, y estará en vigencia, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Imaginémonos que hoy lo aprobara el Congreso. Como sería por urgencia nacional, en algún momento de finales de la próxima semana podría estar llegando al organismo ejecutivo, publicarse, y estamos hablando de la semana del 24 de junio, como posibilidad de que esté en vigencia. Si no modifican la idea del presidente de la República y del ministro Centeno de que esté solo en vigencia hasta el 31 de julio, estamos hablando de 4 o 5 semanas en que esta reducción del 50% estaría vigente. Claro. Ahí, hasta donde hemos escuchado, no modifican la fecha del 31 de julio, que está establecida en el artículo 42 del impuesto. Otro tema es qué pasa con los que ya pagamos. Porque si bien es cierto, una mayoría se nos dice, habría que ver quién es esa mayoría que no ha pagado, más o menos el 60% de los que deberían de haberlo pagado, pero hay un 40% que ya pagamos. Y pagó el nuevo valor. Y pagó el nuevo valor, y muchas de las empresas... lo debo decir, porque la verdad que sí fue un aumento pagar excesivo, impuestos a nadie le gusta, eso hay que reconocerlo, a nadie nos gusta. Sobre todo cuando no vemos las cosas que deberíamos, no hay seguridad y otras cosas, pero ese es otro tema de discusión, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Nos dicen que para el año próximo vamos a recibir un beneficio de ese 50%, ¿por qué? Porque la tabla del aumento del 100% entrará en vigencia nuevamente el 1 de enero del año 2014. Aquí hay un tema importante, la tabla de valoración de la tasa imponible. Esa es una decisión administrativa de la SAT. Antes se hacía en colaboración con las entidades privadas, hoy está únicamente del lado de la SAT. Ese es otro tema que vamos a tener que estar muy pendientes para ver si modifican el precio base de los vehículos, porque esa es otra cosa que se aumentó el año pasado, en el año 2012. Y en base a eso, pues, en base a eso también se multiplicó el tema del valor del impuesto. Por último, yo diría, hay que advertir que el año próximo, por ejemplo, si tú pagaste el impuesto, ya lo pagaste, pero en septiembre decides vender tu vehículo, el beneficio de él no se le va a dar a quien compró el vehículo. Es al titular que pagó en su momento eso es aclararlo también. Sí, bueno. Y eso puede generar algo en el mercado secundario de vehículos. Exactamente, como una cierta pausa, digamos, o paréntesis en la venta. Así es, eso es otra consecuencia que no se ha terminado de analizar. Y por último, yo diría que el presidente, pues eso es una potestad constitucional legal que tiene, podrá emitir una exoneración de multas, intereses y recargos. Y el último tema, ¿cuál es la reacción de 2 entidades que a mí me preocupan? Las municipalidades y el Ministerio de Gobernación, que son los principales beneficiarios de esa recaudación de ese impuesto. Claro. ¿Qué va a pasar? Las municipalidades hicieron presupuestos sobre la base de lo que les dijo Finanzas o la SAT que se iba a recaudar con este impuesto. ¿Qué pasa ahora? Que les va a decir, fíjese que ya no van a ser 100 lo que les va a trasladar, sino solo 50. Alguien le preguntó a los alcaldes, a la ANAM, al INFOM, cuál es la reacción de las municipalidades.
este dinero que se recauda tiene un destino específico. Semáforos, reparación de calles, reparación de carreteras, pero eso se nos olvidó. Es cierto, yo como usuario que no he podido pagar porque es muy caro, estoy contento y feliz de que me van a dar esa pero tengo que pensar posible. también en todas las consecuencias. Pero que las consecuencias son mucho más allá de ese aspecto. Y de ahí entrará la discusión. Se va a reducir el presupuesto, entra en el tema de los bonos, más endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No es Mariano, fácil. es un tema complicado. Muchísimas gracias. Por Nos favor. aclaraste muchísimo el panorama desde tu visión y además un analista económico que conoce realmente del tema. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Ricardo. Ha sido muy amable, un placer platicar contigo y por supuesto que usted también puede opinar. Aquí abrimos nuestras redes sociales para que usted se pueda pronunciar y hablar de este tema que está generando muchas reacciones y que seguramente las seguirá generando. Aquí tenemos la pregunta entonces, está apareciendo en pantalla para que usted pueda participar a través de redes sociales. Ahí está, justamente, ¿qué opina de esta iniciativa de reducir el monto del impuesto de circulación de vehículos? Usted puede a través de nuestras redes y en un ratito sus respuestas al aire. Si está en Estados Unidos también lo puede hacer, porque usted también puede opinar. Hay gente que tiene vehículos acá, que los maneja, que paga sus impuestos puntualmente, así que también puede opinar. Vuelta a página, Alejandro, el clima, lo que está pasando en otros lugares del país. Así es, Ricardo, muchas gracias. Vamos a platicar de lo que está pasando con el clima en el interior del país. Ya les había comentado de un sistema de alta presión que se ubica en la península de Yucatán aproximadamente y que está ocasionando la disminución o la ausencia de lluvias en algunas zonas de nuestro país. Vamos a ubicarnos entonces, como siempre, en las Verapaces para comentarles algunos datos interesantes sobre lo que está pasando con las condiciones meteorológicas. Pues sí, fíjense que de acuerdo con Insibume, las estaciones meteorológicas en Tecunumán, San Marcos, Alta Verapaz y San Pedro Ayampuc han registrado hasta 150% más de lluvia durante mayo y los primeros días de este mes de junio. Alta y Baja Verapaz comparten la máxima de 28 y la mínima de 18, los dos departamentos con posibilidades de lluvia, sobre todo al finalizar la tarde y noche. Chimaltenango 25-12, Chiquimula 32-23, Petén 33-22, Petén en el sur del departamento donde más lluvias pueden presentarse al finalizar el día. El Progreso 31-21, Quiché 26-14, Escuintla una máxima de 32, mínima de 22, ahí dice 32, pero no se vayan con ese dato. Guatemala una máxima de 26, una mínima de 16, para Huehuetenango una máxima de 26, una mínima de 14, siempre con posibilidades de lluvia. Vamos a ir a los otros puntos del país, vamos a visitar el litoral del Atlántico, Izabal con una máxima de 32, mínima de 24, Jalapa y Jutiapa 31 y 21, máxima y mínima respectivamente, Quetzaltenango 22, 10, Retaluleu 34 y 23. Vamos a ver lo que sucede con otras zonas del país. Aquí en la meseta central hablamos de lo que pasa con Zacatepeque, donde la máxima será 25 y la mínima 12, San Marcos 22 y 10, Santa Rosa 31, 21, Sololá una máxima de 22, mínima de 10, Barrasuchitepeque es una máxima de 32 y una mínima de 24. Vamos a finalizar el recorrido comentándoles algunos datos de Totonicapán con una máxima de 22, una mínima de 10 y Zacapa una máxima de 32, mínima de 23. Les comparto un último dato interesante difundido por Insibume. Las áreas donde más ha llovido son la ciudad de Flores en Petén, La Fragua allá en Zacapa, San Jerónimo en Baja Verapaz y Santiago Atitlán en Sololá, donde la cantidad de lluvia ha sido bastante más cuantiosa y más considerable en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado, 2012. Esto en el clima. Seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Siete de la mañana con 41 minutos, información climática importante en Viva la Mañana. Los departamentos, la portada de Prensa Libre a esta hora, se la mostramos a continuación. La comparte con nosotros, por favor. Vamos.